Toda esta madre se remonta a hace unos años atrás, cuando CW, que en ese entonces era propiedad de Warner, tiene un súbito éxito con las series live action de Flecha Verde y de Flash, y de la misma manera que años después, y en una escala mucho mayor, haría Marvel, entra como una especie de delirio mesiánico y en lugar de sostener las bases de lo que lo mantenía exitoso, empieza a producir una cantidad de contenido basura apuntado a unas nuevas generaciones que lamentablemente nunca aparecieron. De hecho, estudios posteriores demostraron que el público estándar de esa cadena eran personas de más o menos 50 años. Entonces, todo el contenido woke puede estar muy lindo de lo ideológico, pero no tenía un público al que llegar. Así fue como, por ejemplo, basado en propiedades de DC, nos presentaron series como Batwoman o como Naomi. En el caso de Batwoman, de alguna forma llegó a las 3 temporadas y Naomi directamente fue cancelada en la primera, por supuesto. Y también se intentó explotar otras propiedades de Warner por fuera de DC, como es el caso de las icónicas Chicas Superpoderosas. Y ustedes recordarán esta serie del Cartoon Network, creadas por Craig McCracken, que seguramente fueron parte de la infancia de muchos y que después han tenido muchas dificultades para volver a posicionarse dentro de los gustos populares, teniendo un revival que no le fue bien, una serie de anime que no le fue bien y ahora un reboot que tampoco le fue bien. O sea, es un producto que es un clásico, fue un clásico por, digamos, el talento de quienes lo hicieron, y cuando cambia de manos, como suele ocurrir en estos casos, fracasa. Bueno, en este caso, retomando la saga de Warner y de CW, se propone una suerte de piloto dirigido y escrito por Diablo Cody, quien es una conocida directora y creativa, normalmente más de cine independiente. Hay una película con la en ese entonces Ellen Page o Elliot Page llamada La vida de Juno, que trata sobre una adolescente embarazada, que le fue muy bien. También colaboró, por ejemplo, en Umbrella Academy de Netflix. Y lo que ella proponía era básicamente mostrar qué fue de estas 3 chicas conocidas en Latinoamérica como Bombón, Burbuja y Bellota, que sé que en Estados Unidos y en España tienen otros nombres distintos, después de su infancia como superheroína. O sea, ¿qué fue de estas nenas convertidas en adultos? Bueno, de esto se llegó a grabar un piloto. Se grabó, lo vieron muy pocas personas que salieron completamente horrorizadas. Se mandó a reeditar, reescribir, y ninguna de las visiones pasó del control de calidad de un par de productores. Es decir, estamos hablando uno de los millones de pilotos fallidos que forman parte del cementerio audiovisual de Hollywood. Para colmo, en el interín entre que se hacen y se rehacen, empieza a haber un declive con respecto a los productos audiovisuales de Warner y CW especialmente. Termina Flecha Verde, The Flash cae en calidad, ya encaminándose a sus últimas temporadas. Otros productos, como lo era Leyendas del Mañana, por ejemplo, que había tenido unas primeras 2 temporadas muy buenas, empieza a decaer también. Supergirl también decae y termina. Entonces es como que se va cerrando una época de todo este delirio místico de que la próxima tendencia era woke. Como dije antes, jamás apareció ese público. El público que estaba no compró las propuestas. Y bueno, en eso cae esta serie, que lo único que supimos fueron declaraciones sueltas de cosas como que, por ejemplo, Bellota, que en este caso encima está interpretada por una mujer afroamericana, en contra de la versión normal, que es una mujer caucásica, era lesbiana, muy agresiva sexualmente, que Burbuja había hecho una carrera produciendo películas para adultos. O sea, había cosas que se veían bastante desagradables contraponiéndolas con los personajes que conocíamos. Bueno, hoy les voy a traer unas declaraciones que levanta el sitio Tomatazos, donde la creadora intenta explicar por qué falló este proyecto. Les leo.
Teníamos la idea de que las chicas superpoderosas eran adultas y estaban realmente desilusionadas porque sentían que casi las habían explotado como estrellas infantiles cuando eran jóvenes superheroínas. Y entonces realmente no habían usado sus poderes en años. Y luego Saltadilla fue atacada una vez más y se dieron cuenta de que tenían que superar sus diferencias y reunirse. Creo que en general convertir a las chicas superpoderosas en adultas fue un desafío, porque probablemente hubiera sido más fácil hacerla una adaptación directa del programa existente, pero queríamos hacer algo un poco extraño, es decir, una secuela. La idea como concepto no está mal, es interesante, a mí me gustaría ver algo así, pero con otro enfoque, no con lo que les estuve contando. En contraposición con esto, el propio autor de las chicas superpoderosas hizo unas declaraciones que, si no me equivoco, estaban por acá, y si no, se las cuento yo. No, están acá. Donde explica por qué las chicas superpoderosas no deberían crecer. O sea, el propio creador de los personajes dice por qué no deberían mostrarlas en versiones adultas. Cuando las conviertes en adultas ya no son las chicas superpoderosas porque, si son adultas, simplemente son 3 chicas super que no tienen que lidiar con ser niñas. Eso es un espectáculo completamente diferente. Es decir, o sea, parte de la esencia de estos personajes es la inocencia de la edad, de estar en preescolar, de ver el mundo de una forma blanco y negro, teniendo los poderes de Superman. O sea, él básicamente apoya todo en eso, lo cual es correcto. Retomamos entonces las declaraciones de la directora, después de haber mostrado este contrapunto. Honestamente, hubo muchos problemas. Fue un fastidio. Me desanimó mucho esto. Heather Ragnar y yo, que fue la otra co-creadora, que lo creamos juntas, estábamos muy emocionadas con este programa, pero simplemente no funcionó. Y a veces las cosas simplemente no funcionan. Quiero decir, siendo honesta, la mayoría de las veces las cosas no son así. Bueno, a ver, ¿qué decir de todo esto? ¿Qué podemos sacar en limpio de esta experiencia? Por un lado, tenemos a una empresa, como en este caso era Warner y CW, que querían sacarle un poco más de jugo a una IP que alguna vez supo ser exitosa. Tenemos una idea que, en palabras del propio creador, no funciona. En mi opinión particular podría funcionar, pero con un enfoque mejor que el que propusieron. Tenemos una línea de pensamiento que en general alinea al público, o en el caso puntual de CW no atrae a nadie. O sea, nadie nuevo va a ver CW. Toda la gente que suele adherir a los pensamientos woke y que en teoría consume lo woke está en Twitter, en TikTok, está en otros lados. Tal vez está viendo Netflix. No te van a ir a ver un canal abierto de Estados Unidos en un horario fijo. O sea que ya la pifiaste para quien iba. O sea, vos te quedaste en una micro burbuja donde a vos te parecía que el mundo era lo que sospechabas, haciendo un paralelismo con el mito de las cavernas de Platón. Vos veías cosas, veías sombras en el fuego y te pensaste que eso era el mundo, y no es el mundo. Es simplemente una visión muy cejada de personas, aun valga la redundancia, ricas y privilegiadas, que quieren moldear la realidad a su conveniencia. Y no es así. En este caso, como digo siempre, hablamos de una industria, hablamos de un negocio, hablamos de propiedades intelectuales. O sea, esto es un negocio. Hay productores y consumidores. Es cierto que también hay una cuota de arte, porque por lo menos el dibujo original tenía sus detalles, o tenía sus cuotas de amor y de inspiración, pero no deja de ser un negocio, y para que funcione tiene que haber alguien que lo vaya a comprar, y esto no era para nadie. Era como una especie de paja mental de las productoras. O sea, era algo que solo le gustaba a ellas, pero que la plata le ponía a otro, por supuesto. Afortunadamente los productores vieron que esto iba a traer más problemas que otra cosa y dijeron, no way. Igualmente reconozco que de una forma un poco morbosa me gustaría ver el piloto, a ver con qué nos iban a salir. Pero desde ya esto no iba a prosperar. Como un caso similar, aunque totalmente diferente, hace un par de años también, Seth MacFarlane, que es el creador de Padre Familia, y a quien le dediqué un video enfocado en la serie de Ted, de Peacock, pero en el que también cuenta un poquito de su trayectoria, tenía intenciones de hacer una serie de Los Picapiedras. Un reboot, llamémoslo, para adultos. Obviamente a mí me hubiera encantado verlo, soy fan de Seth MacFarlane, ya lo dije en ese video, pero un poco aplica este concepto también. Es como una responsabilidad que tenés con las IPs. Fue también una buena decisión no involucrar algo tan familiar y tan atado a las costumbres con el humor que tiene MacFarlane, que es muy escatológico, muy oscuro a veces.
Si bien a mí me hubiera gustado, me parece que fue una buena decisión no involucrarlo en eso, como es en este caso, donde iban a manchar la imagen de esas 3 nenas inocentes. Así que bueno, gente, esto fue todo. Les traje las declaraciones, les traje las palabras del creador. Ahora me gustaría ver qué opinan ustedes. ¿Leyeron sobre estas cosas que les conté del piloto? ¿Les hubiera gustado verlo? ¿Les parece que nos salvamos? Como siempre los leo, y si les gustó el video les voy a pedir un like. Y si lo está viendo y no está suscrito, suscríbete para más noticias relacionadas con series, películas, cómics, manga, anime y videojuegos. Hasta la próxima.